Hola querida mía, bienvenida a un episodio más de Del Reto al Éxito Emocional. Como ya sabes, quizás no es un podcast solamente, es un proyecto que tiene como objetivo estudiar el caso de 100 mujeres, 100 retos, 100 entrevistas para conocer cuáles son esos retos, situaciones que quizás por cultura, por creencia, temas sociales enfrentamos, pero que no necesariamente hablamos. Mi objetivo es hacer visibles esas emociones invisibles y a veces quizás no deseadas que tenemos como mujeres y bueno, traerlos a la mesa para que transitemos este camino juntas. Mi nombre es Andreina Figuera, si no me conoces, y me dedico a acompañar a mujeres a crear negocios online de alto impacto siendo fiel a su ser. Hoy tengo una invitada sumamente especial para mí porque fue alguien que marcó mi camino personal, mi crecimiento personal y también profesional. Fue esa persona que me ayudó como a ver cosas que podían ser posibles también para mí a través de su propia experiencia, a través de sus propios servicios y es un honor contar con ella. Ella es Gabriela Embom. Gabriela es coach de vida y de relaciones, es autora del libro Becoming a Power Couple, que lo tengo aquí conmigo. Además, es conferencista, creadora del podcast Life Engineering y fundadora de Coaching Academy, que también he tenido la oportunidad de, bueno, fue como me certifiqué como life coach y he transitado diversos programas y experiencias a través de, bueno, como mencioné, de sus servicios. Gabriela, bienvenida y gracias por estar aquí hoy. ¡Qué Ay, qué emoción! emoción, eso, qué emoción estar aquí. Mira, Muchísimas gracias por invitarme. no, gracias a ti por estar aquí, por hacer el tiempo para apoyarme y ayudarme en este proyecto que es sumamente especial para mí. Gabriela, eres ingeniero química y quiero empezar por allí porque creo que, bueno, conociendo un poco tu historia, ¿cuál fue ese mayor reto que enfrentaste con ese título, etiqueta y profesión? ¿Qué reto enfrentaste para transformar tu vida y dejar tu carrera como ingeniero química y pasar a hacer lo que haces hoy? Creo que voy a empezar un poquito, te voy a dar un poquito de contexto. Me encanta. Yo siempre digo que vinimos a crear una vida sin arrepentimientos y que una vida sin arrepentimientos es una vida en la cual no nos, don't compromise. ¿Cómo diríamos eso? Como que no te comprometes no te compromises es comprometerse, no te comprometes a cosas que Así, menos de lo que queremos en dos, no te conformas, no te no te conformas, conforma, esa era la conformas palabra, con ¿no? menos de En lo la que cual quieres. no nos conformamos en dos aspectos principales de la vida, en nuestra carrera y en nuestra pareja, la pareja romántica. Bueno, yo creo que en ambos yo he pasado del reto al éxito emocional. Tú me preguntaste sobre el tema de la ingeniería, pero si vos me permitís, voy a empezar con el primero porque el primer reto que tuve que pasar fue en la parte de la pareja. Okey, Que de hecho eso está, el cuento está en el libro, es cancelar. Yo estaba comprometida con una persona y era un mes antes de mi casamiento y fue ahí cuando yo me di cuenta, cuando recibí a través de un sueño que tuve, que la persona con la cual yo me quería casar, tenía que casarme, que era para mí, no era esa persona, sino la con quien estoy casada hoy hace 27 años. Y fue, digamos, navegar eso de cancelar mi matrimonio, o sea, tenía el casamiento en un mes, cancelar el casamiento y todos los preparativos, y de ahí empezar a verme con mi esposo de hoy, de hace 27 años. Ese fue el primero. Y después vino el segundo reto, que en la parte profesional, después de 8 años de trabajar como ingeniera, que me di cuenta tengo todo en la vida, lo que me dijeron que necesito tener para ser feliz. Estaba casada y feliz, muy buen trabajo, muy buen salario como ingeniera, salud, gracias a Dios, una hija saludable, gracias a Dios. Todo lo que, digamos, la lista dice que tenés que hacer bien y que creo que es muy importante, pero algo faltaba. Y lo que faltaba era algo interno. Yo me sentía vacía. ¿Por qué me sentía vacía? Porque me faltaba la alineación con mi carrera. Y fue wow, ahí cuando tuve que explorar qué es lo que realmente quiero hacer, porque ingeniería no lo era, aunque era buena
y tenía muchas satisfacciones en mi trabajo, no era eso lo que me llenaba. O sea, que yo lo hacía, pero no me llenaba a mí, por eso estaba vacía. Claro. Y eso fue lo que vos, creo que fue lo que me preguntaste, cómo Sí. fue ese reto de ingeniera a descubrir que quiero ser coach y empezar, así como tú empezaste, ¿no? Haciendo el training, la certificación y de a poco construyendo esa nueva, un ladrillo A la vez. a la vez. Me quiero ir un poco a los retos. Me gustaría saber, en ese primer reto, antes bueno, de que te cancelaste este matrimonio, lo que te ibas a casar, ¿qué pasó emocionalmente en ti? ¿Hubo algo, hubo un momento, una situación, una emoción, una persona, algo que te detonó el decir, ya va, esto no puede ser? Si lo hubo, ¿qué fue? Yo Es muy interesante lo que preguntás, porque yo creo que cada uno sabe, pero necesitamos esa detonación que vos dijiste. Para mí, yo sabía que, que yo me estaba conformando, y lo que detonó en mí el que dije, no, esto no va más, fue el sueño que yo tuve. O sea que yo creo que fue Dios que me puso ese sueño a mí, que yo tuve ese sueño, que yo entraba en el altar y la persona que me estaba esperando ahí no era la persona con quien yo me iba a casar, sino mi marido que yo lo conocía en ese entonces. Fue muy rápido en ese sentido que yo tuve el sueño y al otro día tuve una discusión con mi comprometido, una de varias discusiones porque nuestra relación no era muy suave, por decirlo así, por teléfono, y fue ahí como que me pusieron las palabras en la boca y yo dije, yo no me caso y acá se termina. Eso fue muy rápido, pero lo que vino después no fue fácil. Tener que decirle a todos, sabiendo que le estaba haciendo doler a él y a mí también, porque estaba rompiendo algo. Y en el momento actué con mi verdad, pero después mi consciente empezaron, ¿qué hiciste? ¿Estás loca? ¿Cómo te atreviste a hacer una cosa así? O sea que digamos, los miedos vinieron después, que ahí yo me tuve que tuve que entender que eso es normal, que cuando nosotros hacemos un paso alineado, que viene alineado significa que es un paso que viene de nuestra verdad, de quién realmente somos, de lo que nos vinimos a hacer y lo que es bien para nosotros. El cerebro que no le gustan los cambios y menos los cambios tan bruscos, porque fue muy de repente, siempre va a tratar de volver a decir, no, está mal, ¿qué hiciste? O sea que el cerebro va a tener un ataque de pánico, pero mi Claro. alma estaba segura. Y es importante entender esa diferencia entre, no, esto es lo que es mi mente que vino a hacer eso, a tenerme siempre en el mismo lugar, a no le gustan los cambios, a tenerme segura, a protegerme. Y también está el alma que tiene mi verdad. El alma no tiene miedo. El alma solo tiene verdad, alineación. Y muchas veces sentimos ese conflicto entre nuestra mente que quiere protegernos y que quiere dejarnos en lo que sabemos. O sea, yo digo, la mente no está diseñada para que vos eh, thrive, para que vos, ¿cómo se dice? Como quizás para ser valiente, sería para atreverte. La mente no está diseñada para que vos sí brilles tu potencial más alto y tengas eh, the bravery para Sí, hacerlo, la valentía, correcto. la valentía, pero tu alma sí. Y es súper complejo cuando tenemos como esa certeza de que tu alma te está hablando y de repente tu lógica llega, y no solamente la lógica, y por eso también nace este proyecto, Gabriela, porque a veces no es solamente nuestra lógica, sino también las creencias sociales, culturales y el entorno. Exacto. Em, Considerando estos dos grandes retos que tuviste, ¿hubo algo en común que pasó cuando tomaste esta decisión de no casarte y cuando tomaste la decisión de avanzar con un camino profesional distinto? ¿Hubo ese reto, hubo algo similar entre ambos? ¿O sientes que fueron experiencias completamente separadas o diferentes? Em, lo que fue diferente fue el después de la decisión, en el reto del casamiento, el después sí tuve, mi mente dijo, ¿qué hiciste? Pero
Ahí yo entré en una etapa muy linda. Empecé la relación con mi marido y era una relación muy, muy alineada, muy amorosa, muy, muy fácil en una forma también. En el cambio de carrera no fue así. Em, Te diría que fue bastante duro comenzar mi práctica como coach y fue ahí, yo creo que la diferencia fue esta. En el cambio de carrera tuve que el desafío de trabajar con mis creencias limitantes. En el cambio de pareja, yo no tenía muchas creencias limitantes sobre el amor porque, gracias a Dios, crecí en una familia en la cual mis padres fueron un gran ejemplo, no solo mis padres, mis abuelos de los dos lados también, y eso escribo en el libro, un gran ejemplo, o sea que yo inconscientemente creía que es posible para mí tener una relación como la que yo quería. Claro. Cuando hice el cambio de carrera, eso ya era otra cosa. El cambio de carrera me hizo enfrentar, como tú dijiste, todas mis creencias limitantes sobre hacer dinero siendo independiente y no trabajando para alguien, sobre que yo me merezco esto, que soy suficiente para hacer esto. O sea que me hizo enfrentar con todo lo que yo tenía que trabajar de autoestima, de dinero, del éxito, que yo no sabía que lo tenía dentro. Yo pensé que era, bueno, estudio cómo ser coach y ahí empiezo. Pero fue ahí recién cuando me di cuenta que si yo quiero triunfar, yo tengo que trabajarme internamente, tengo que trabajar mi subconsciente para poder salir adelante. No es solo hacer lo que uno tiene que hacer en términos de negocio, sino más que nada el trabajo interno que hace que uno pueda triunfar. Y por eso te diría que ese reto fue de una forma más difícil, pero también fue lo que me hizo crecer más que nada. Porque cuando Wow. enfrentamos todo eso es cuando está el potencial del crecimiento, ¿no? De la evolución personal más grande. Gabriela, ¿y esto fue hace cuántos años? Porque me llama la atención saber hace cuánto fue y cómo te ayudaste, con qué herramientas te apoyaste, qué hiciste. Porque, claro, hoy en día hay demasiadas herramientas, el coaching ha crecido un montón y es como que incluso cuando yo te conocí hace, yo diría que ya unos 7 años, me parece, o más, ¿no? Unos 8, 9, más o menos 8 años, yo siento que tú ibas en el mundo del coaching 5 pasos más adelante, que hoy vemos, incluyéndome, hay todo un ecosistema y encontramos muchos referentes, pero asumo que cuando tú transitaste esto no era así. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Cómo te apoyaste? ¿Cómo te ayudaste en esa transformación de creencias para convertirte en la persona que querías ser y que necesitaba ser para hacer realidad tu visión? Lo que yo hice fue trabajar toda mi niñez, trabajar todos los, digamos, lo que yo traía en temas de ser suficiente, de mi autoestima, mis creencias limitantes, lo trabajé con varios métodos, con el método de Journey, que trabaja con todo el tema de memorias celulares, que tomé 2 cursos de eso y uno incluso para la abundancia. Ahí es cuando me di cuenta que yo tenía muchas, muchas creencias limitantes sobre la abundancia. Y trabajé con lo que yo hoy enseño, el Theta Healing, que creo que, o sea, todo lo que hemos vivido, cuando vivimos una situación dolorosa, por decirlo así, esa situación deja en nosotros 2 imprintos. Está el imprint que es emocional, o sea que las emociones que sentimos en ese momento. Si, por ejemplo, de niña yo fui bullied, todo lo que sentí en ese momento queda estancado en nuestras células, por lo general. No procesamos en el momento, entonces queda estancado en nuestras células. Esa es la parte emocional que hay que liberar. Eso más que nada lo trabajé con Journey. Pero también está la parte mental. Cuando algo nos pasa, el subconsciente queda grabado en el subconsciente toda la parte de creencias y perspectivas sobre el mundo que creamos en ese momento para protegernos. Y eso también lo tuve que trabajar. Y eso lo trabajé con el Theta Healing. Yo creo que el Theta Healing es una técnica muy, muy eficaz para desbloquear las percepciones, las creencias limitantes y los bloqueos que ya no nos sirven para seguir adelante, sino que nos quedan atancados en el pasado. Y Gabriela, fue,
¿Qué ¿sí? es el Theta Healing para quienes no conozcan la herramienta? Instrúyenos sobre qué es, porque voy a adelantarme yo a decir, Theta Healing transformó mi vida y cambió radicalmente mi forma de vivir, de ver la vida y de hacer realidad las cosas que yo quería. Te digo y me Exacto, erizo. Cuéntanos qué es Theta Healing para poner en contexto a exacto. quienes nos ven o escuchan. Bueno, el Theta Healing es una técnica de sanación energética, pero no es una técnica de sanación energética en la cual la persona está acostada y la tocamos como el Reiki, digamos. Es más, es a través del hablar y el practicante también conectándose, pero hay mucho, integra mucho el coaching, o sea que vos trabajas con la persona a través de la indagación para entender qué es lo que le está trabando a la persona y para que la persona también pueda entender por qué está en esta situación, de qué le sirve, qué es la que ella no quiere más. Entonces, es una combinación en mi forma de verlo, de coaching con energía, porque cuando la persona dice, bueno, ahora entiendo qué es esto lo que me está trabando, pero no es ahí cuando como practicante uno puede utilizar la sanación energética para poder hacer energéticamente los cambios en la persona. Y cuando uno cambia internamente en el subconsciente, entonces uno crea diferentes situaciones externamente, porque el subconsciente es el 90% de nuestra mente. O sea que si acompañamos ese cambio interno con un 10% de acciones, que hacemos lo que tenemos que hacer, ahí creamos cambios en la vida. Yo te diría que fue la técnica que fue más, lo principal que me ayudó a mí to break through, a poder salir adelante y triunfar en todos los aspectos de mi vida. Me ha ayudado en todos los aspectos. Y bueno, y es por eso que después me enamoré tanto de eso que dije, esto lo tengo que enseñar y pasé a ser instructora. Tienes una frase que dice, el éxito en un área no debería costarte todo en la otra. ¿En algún momento sentiste que estabas sacrificando algo en un área de tu vida o siempre lograste integrar estos aspectos? Y esto te lo pregunto, me gustaría saber si hubo algún reto, por ejemplo, a nivel profesional, maternidad, o sea, ¿por qué esta frase y cómo llegaste a balancear todos estos aspectos en tu vida? Ok. No, para mí no fue, no creí que yo tenía que sacrificar uno por el otro, simplemente porque yo tenía la pareja que siempre me apoyó en todo lo que yo quería hacer. No creía en el coaching en el principio. Él decía, bueno, si vos querés cambiar de ingeniera, yo te apoyo, pero yo no creo en eso. Al Wow. principio fue solo cuando él empezó a ver los resultados que la gente tenía y que la gente mandaba más clientes, que ahí dijo, bueno, ahora no lo puedo ignorar. Y eso es importante porque a veces queremos hacer un cambio y nosotros idealmente queremos que nuestra pareja crea lo que vamos a hacer. Yo no creo que eso es necesario, es lindo, pero no es necesario. Lo principal es que uno lo cree y que la pareja te apoye porque obviamente es importante tener estar alineados en lo que significa hacer un cambio de carrera, lo que significa económicamente y los proyectos del futuro, porque estamos creando una vida juntos. Pero para poder yo llegar a ese lugar de que mi pareja siempre me dio ese apoyo que yo quería, yo digo, hice la parte difícil antes cuando cancelé mi casamiento. Yo siempre digo que las decisiones fáciles, por lo general, nos traen una vida más difícil. ¿Y qué significa una decisión fácil? Es una decisión en la cual me estoy, ¿cómo dijimos antes? Esa palabra. Cómoda, estás cómoda, en la zona cómoda, quizás. Sí, me quedo donde estoy y no quiero cambiar porque tengo miedo de cambiar. Eso es una decisión fácil. Yo no tomé la decisión fácil. Tomé la decisión difícil de cancelar mi casamiento. Y creo que por eso fue posible para mí crear esa relación armoniosa y que él me apoye en el cambio. Sí tuve que trabajar el tema de ser mamá, porque me acuerdo que cuando empecé con el tema del coaching, empezaba a hacer networking, iba a networking, reuniones de networking. Siempre que tenía una reunión de networking, uno de mis 3 hijos se enfermaba. Entonces no podía ir al jardín, no podía ir a la escuela. Mm. Y me acuerdo que yo decía, pero ¿qué está pasando acá?
es muy difícil para mí hacer las cosas, que tengo que darme tiempo para lo mío, uno de mis hijos necesita algo. Y fue ahí cuando me di cuenta que sí tenía que trabajar ese tema de ser mamá y ser profesional. Y tenía muchas creencias porque tenía creencias genéticas de que la mujer tiene que estar en la casa con los chicos. Que eso también lo empecé a sentir cuando tuve mi primera hija, que yo todavía era ingeniera, que me Ok, cambiaron las prioridades a mí. O sea que claro. yo ya, digamos, sabía que había algo ahí, pero fue muy evidente cuando cada vez que yo quería hacer algo para mi práctica, para mi negocio, algo entre mis hijos me pulled me en otra dirección. Y cuando trabajé eso de que yo puedo hacer ambas cosas, que esa creencia yo la tengo genéticamente de generaciones atrás, porque así eran las cosas. Fue ahí cuando trabajé eso que, digamos, eso se empezó a resolver, más el apoyo de mi marido, de coordinar, de decir, bueno, mira, yo hoy tengo una reunión o tengo un cliente a la tardecita, tú estás con los niños. Y esas dos cosas hizo que pueda, digamos, superar ese tema. Yo creo que mi marido también me apoyó en eso porque yo hice mi trabajo interno. Si yo hubiera dejado mis creencias de que no puedo tener mi negocio y ser mamá a la vez, entonces todo mi entorno hubiera reflejado eso. Pero Wow. cuando uno se trabaja, esa es la comprobación, que cuando uno se trabaja a uno mismo, entonces todo el entorno cambia para reflejar las nuevas paradigmas, de que puedo hacerlo si trabajo en conjunto, en unidad, en armonía con mi pareja. Me encanta que menciones ese tema, Gabriela, porque yo lo veo mucho con clientes, el hecho, o sea, el uno apoderarte de tu visión, porque al final tu visión es tuya y no necesariamente las personas en tu entorno, que a veces pueden ser familiares, amigos cercanos o tu pareja, que son personas importantes, van a entenderla. Y yo siempre comparto el hecho de que no es responsabilidad de ellos entenderla, es tu responsabilidad, como tú dices, ser valiente a agarrarla, aferrarte a ella y eventualmente no por convencer a los demás, pero sí por ser responsable con lo que tu corazón y tu alma quiere y eventualmente los demás también van a adherirse a tu felicidad, a tus resultados y un poco lo que te pasó a ti y qué belleza que lo compartas. Te diría algo más, y es lo que yo hoy, justamente la semana pasada hice una conferencia, no, hablé en una conferencia de tecnología. Yo creo que el concepto de work-life balance, ¿ok? Del balance entre la vida personal y el trabajo, no nos sirve. Para mí la forma de verlo fue siempre la palabra integración. O sea que ¿qué significa integración? ¿Traigo a mis hijos al trabajo o con mis clientes? No, no es eso lo que estoy hablando. Integración significa que no veo mi carrera y mi vida de familia o mi vida de pareja como dos fuerzas que compiten, sino como dos partes de una misión, una sola visión y misión de crear una vida en la cual puedo florecer en ambos ámbitos. Y cuando tenemos esa visión común con nuestra pareja, en la cual en esa visión común cada uno puede florecer y nos apoyamos el uno a otro, ahí estamos trayendo integración. Y a través de la integración, yo siempre digo, todo es posible mientras no lo hagas sola. Es más difícil, pero si trabajamos en conjunto, todo es posible. 100%. Qué bello que lo menciones. No, porque a veces ese tema de que quiero hacerlo toda, sola y hago aquí y los niños, y es súper importante contar con el apoyo vuelvo a lo de la visión. Quizás a veces las personas no pueden entender todo eso que tú tienes en mente y que quieres lograr, pero sí dejarnos apoyar con esos pequeños pasos que queremos dar e ir pasito a la vez. Gabriela, quiero volver al tema coaching. ¿Cómo nace la academia de coaching? ¿Cómo empezaste con clientes uno a uno? ¿Cómo nace toda esta visión y qué pasos empezaste a dar para crear esta empresa maravillosa? Yo tuve la oportunidad de conocerte, bueno, insisto, por ahí 2017, 18 me parece, y fui a tus oficinas en Downtown, una estructura espectacular, unos servicios increíbles. De hecho, yo siempre cuento esto porque, de hecho, hablo de Theta Healing así y también el coaching. El coaching y el Theta Healing es para todo el mundo, pero no todo el mundo está ready
para la herramienta. Y lo digo porque de mi experiencia, yo recuerdo ir, me registré y luego salí de allí con miedo, paralizada y no era el momento. No lo hice y luego empieza la pandemia, me parece que fue en plena pandemia, y dije, Gabriela, necesito trabajar contigo. Y digo, ¿cómo yo no hice esto antes? Pero insisto, no era el momento. Volviendo a mi pregunta, ¿cómo inició la academia? Yo empecé a coach en el 2010, de a poquito a construirlo. Y te diría que en el 2013, 14, 13, ya eso era el full-time job, era mi trabajo. En el 2014 ya tenía 2 oficinas y yo estaba plena con clientes. Me empezaron a preguntar, ¿vos enseñás? Yo decía, no, yo enseño. No, ¿vos enseñás lo que haces? No, no enseño. Un teléfono, otro teléfono, y yo los mandaba a otras escuelas de coaching. En el 2015 fue cuando entendí que yo quería empezar a enseñar Theta Healing, porque yo decía, esto hay que enseñarlo, porque no puede ser que yo sea creo que en ese momento era la única practicante o muy poquitos en Montreal, que muchas personas pueden ayudar a muchas personas. Fue ahí cuando me fui a Estados Unidos para ser instructora y empecé a enseñar el Theta Healing cuando volví. Pero ahí la gente me decía, sí, pero este es solo el Theta Healing y vos haces coaching. Nosotros queremos digamos, todo lo que vos haces, toda tu técnica se la podés enseñar, esa combinación de coaching con Theta Healing. Y fue ahí cuando en el 2016, escuchando un podcast en realidad, de una señora en Australia, fíjate, mira, Wow. que había abierto su escuela porque ya no daba abasto de ella sola con sus clientes, que ahí yo escuché y ahí tuve ese download, por decirlo de una manera, ahí supe que ese es el siguiente paso y fue ahí cuando tomamos las oficinas, aparte del West Island, del downtown, y dije, bueno, ahora tengo un año, voy a construir el curso. En el 2017 será el primer curso. O sea que yo sabía que iba a hacer eso, pero dije yo necesito prepararme bien y construir el curso. Fue un estímulo externo, que en realidad, cuanto más lo pienso, el estímulo de que la gente me pedía, vos enseñás. Claro. Cuanto más lo pienso, makes sense. O sea, es muy, muy lógico, muy obvio, porque yo en diseño humano soy generadora o generator, y el generator crea cosas en respuesta a lo que viene de afuera. Qué belleza, qué Un estímulo energía. externo. O sea que el estímulo externo viene y uno dice si quiere o si no quiere. Por lo general, no teniendo la idea uno mismo. Y bueno, así fue como fue y bueno, de ahí fue creciendo, ¿no? Claro. Y en ese momento, porque yo sé, porque lo he aprendido de ti y contigo, esa toma de decisión alineada y ese poder de conectarnos y tomar decisiones siendo fiel a ti. Pero en ese momento que tuviste ese aha moment y esos factores, dijiste esto, voy all in, ¿tuviste algún miedo o surgieron algunas creencias de nuevo? No sé, ¿será que puedo? ¿Soy capaz? No sé, o ya en ese momento estabas completamente alineada y confiada en el paso que dabas. ¿Cómo fue emocionalmente? Cuando decidí enseñar coaching, que tuve Cuando ese aha decides, moment, voy fue, a rentar Downtown y voy all in a enseñar esto. sí, yo estaba enseñando Theta Healing y estaba alquilando cada vez que enseñaba un lugar. Y fue ahí cuando dije, bueno, ya se han dado muchos cursos de Theta Healing, no es fácil alquilar, es hora que tengamos nuestro propio lugar. Y también fue ahí cuando, yo creo que fue cuando tomé esa decisión de que vamos a buscar nuestro propio lugar, que fue cuando escuché el tema del coaching y supe. Es como que cuando yo lo siento en mi cuerpo que es esto, y ahí no tuve miedo, fíjate, nunca me preguntaron esa pregunta en realidad, pero no tuve miedo, fue como que supe, pero también supe que no tiene que ser este año, esa decisión fue tomada en el 2016, supe que será en el 2017, o sea que me di el tiempo de crear el programa, y yo creo que fue como igual como pasó cuando escribí el libro. El libro ya estaba en mi cabeza, yo quería hacer algo, pero no había tomado la decisión. En el momento que tomé la decisión, el libro se escribió en 3 meses. Wow. No hubo dudas, no hubo miedos. Pure Align Action.
Qué belleza. Em, Sabes que me gusta mucho que hables de los tiempos y de esto, porque algo que a mí me gusta hablar mucho, sobre todo para las emprendedoras, y me gustaría ahorita también que habláramos de los perfiles con quien acompañas y ayudas con tus servicios. Pero antes, es el hecho de que a veces pensamos que las cosas vienen o tenemos que hacerlas ya, porque tuviste una idea, porque te llegó, y hay un proceso de maduración, de crecimiento, de integración de esa idea. Yo también pienso que de crear ese perfil o esa visión de ti que necesita crearse para poder traer esa idea y que a veces no pasa de la noche a la mañana. Creo que emocionalmente hablando nos quitaríamos un pocotón de frustración y pudiésemos realmente disfrutar el camino si pudiésemos ser un poco más conscientes con los pasos que vamos dando y que no pasa de la noche a la mañana. Y esto lo hablo muy desde el punto de vista de negocios. Mira, dijiste que comenzaste más o menos 2010, quizás 3, 4 años después, estabas ya full time con tu, dependiendo de tu negocio. Y esto lo digo para todas las emprendedoras que están allá afuera. Los resultados no pasan de la noche a la mañana y siempre es cuál es ese próximo paso correcto para ti, que haga sentido para ti y considerando bueno, la etapa en la que estés también de vida. Gabriela, usualmente, ¿cuál es el tipo de perfil que ayudas? Entiendo que quizás profesionales, también parejas. Me gustaría que nos describieras cuáles son esos perfiles de personas que llegan a ti y cuáles son esas emociones o situaciones en común que tienen ellos o que a veces están allí en silencio. Para mí lo importante del podcast y lo que yo quiero traer a flote y como no normalizar, y he sido muy enfática en esto, no quiero normalizar esas emociones, pero sí quizás verbalizarlas. ¿Qué emociones tienen en común estas personas que quizás no se abren con otros, pero que llegan a ti y es como que vómito emocional? Y lo digo con toda la experiencia que viví igual trabajando contigo. yo por lo general trabajo con personas, no necesariamente profesionales, pero personas que ya han vivido, experimentado y han tenido algún nivel de éxito, que sienten que han creado algo, pero que sienten que lo que han creado o tuvieron que sacrificar algo para llegar ahí. Muchas veces el éxito profesional tuvieron que sacrificar el éxito de pareja, ¿ok? Porque si no tengo tiempo, bueno, después con la pareja. O personas que se sienten estancadas y que no pueden, no sienten que no saben cómo llegar, quieren más, ¿saben? Es cuando uno se siente estancado, pero también confuso. Pero cuando uno está confuso, a veces es porque uno no sabe lo que quiere. Por ejemplo, cuando yo dije quiero hacer un cambio de carrera, yo no supe right away que lo que yo quiero hacer es coaching. Claro. Entonces, sabía lo que no, pero no sabía lo que sí. Eso puede ser una emoción. Pero a veces sí sabemos lo que queremos y eso parece ser una confusión, pero no es una confusión, porque sabemos lo que queremos, pero tenemos miedo, no sabemos cómo emprenderlo, no sabemos cómo empezar, cómo hacer el cambio o si es posible hacer el cambio. Entonces decimos estamos confundidos, pero no realmente estamos confundidos, sino que no sabemos el cómo, pero no el cómo. O sea que puede ser personas que no saben qué es lo que quieren, pero saben lo que no quieren. Se sienten atrapadas en una situación que no saben cómo cambiar. Y personas que también en la parte de relación de pareja, ¿no? Así sea la pareja o un individual de la pareja que, que se sienten que no es lo que quieren más de la pareja, que quieren vivir más plenamente la relación de pareja y no saben cómo. No sé si eso Sí, 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 no es claro. tan fácil en No, español no, para mí decirlo. no, entiendo, lo comprendo perfectamente. Al final también es esa, yo creo que un poco como complementar, buscar allí cuáles son los puntos en común entre esos perfiles. Tú dirías que quizás es la curiosidad por más, por algo distinto, ¿no? Que llegan a ti, que quiero hacer algo distinto o vivir algo distinto a lo que ya está pasando hoy porque sé que puedo más. ¿Sí? Exactamente. Gabriela, ¿qué servicios ofreces actualmente? ¿Cómo trabajar contigo? Actualmente yo tengo los servicios de coaching uno a uno y trabajo en la parte profesional o en la parte de relaciones de pareja o entre los dos, que siento que uno viene a cambio del otro, ¿no? Que no tiene que ser así. Estuvimos hablando de la integración. Entonces, se puede trabajar conmigo como coach, one on one. Yo también hago conferencias
Desde la semana pasada hasta principio de junio tengo 3 conferencias en el ámbito de laboral y pareja, cómo hacemos esa integración. Y tengo una conferencia a fin de mes sobre la espiritualidad de las relaciones de pareja también. O sea que muchas compañías piden mis servicios como conferencista. Conferencista, correcto. Y también tengo la escuela. La escuela es para personas la Academy, que quieren aprender o certificarse, tener un certificado de coaching o el certificado de Theta Healing. El certificado de Theta Healing se puede estudiar solo el Theta Healing, y el certificado de coaching también incluye el certificado de Theta Healing. Tienen que hacerlo. Es un antes y un después. Quería decir algo, porque referirme a lo que tú dijiste, que no todo pasa rápidamente. Yo creo que lo más importante es entender que para que todo lo que el alma quiere, todo lo que queremos, todo lo que deseamos, ¿ok? Del alma, que realmente lo deseamos, una pareja en la cual estemos bien conectados. Creo que hay mucha crisis de conexión hoy en día. Una carrera en la cual nos sentimos plenos, que sentimos que es eso lo que vinimos a hacer, que estamos utilizando nuestro potencial más alto. Todo lo que deseamos en la vida es porque está definido para nosotros. Es para nosotros. Si lo deseamos, es para nosotros. Yo no tengo ningún deseo de ser jugadora de fútbol, porque no es para mí. O sea que si lo deseamos es para nosotros. Y ya fue creado para nosotros. Y está ahí esperando que nosotros estemos listos para recibir eso. ¿Cómo hacemos para estar listos? Nosotros tenemos que crear el contenedor para que esa luz, esas bendiciones lleguen a nosotros. Pero no se crea por lo general un contenedor en un día. Crear el contenedor es un proceso de claridad de lo que uno quiere, es un proceso de trabajarse internamente, de limpiar el contenedor que uno tiene, de ampliarlo, porque si recibimos todo lo que queremos así fácilmente, por lo general lo perdemos, porque no tenemos la capacidad de retenerlo. O sea que para retener las bendiciones tenemos que ir por el proceso necesario. Y no es malo eso, no es que tener que ir por un proceso es malo. Es así como en realidad crecemos, expandimos y podemos disfrutar de lo que creamos, porque si no, las cosas pueden llegar, pero no se van a sentir como una bendición, te van a traer caos. Para que lo que uno crea se sienta como una bendición, uno tiene que crear el contenedor a través del esfuerzo, el aprendizaje y el trabajo interno. Gabriela, qué belleza. O sea, se me agua el guarapo porque get emotional. Eso es lo que significa se me agua el guarapo, por si no sabes. No sabía. Siento que describe mucho cómo llegué a ti y esto, de verdad que a todos los que nos estén escuchando o viendo, si te sientes en un momento de tu vida en el que sabes que tienes ese sueño, que quieres hacer algo distinto, que tienes esa vocecita dentro de ti, pero no sabes el cómo. O sea, mi recomendación es así absoluta y sin dudar un 1%, contacta a Gabriela y busca estas herramientas que sin duda van a transformar no solamente los resultados que quieres obtener, sino cómo te sientes en el camino. Para mí, eso fue algo que yo logré contigo. Gabriela, mire, te veo aquí, se me paran todos los pelos. Realmente fue un cambio radical de vida que hubo en mí y aún más importante, y por eso resalto el tema de los resultados, no solamente en lo que logré, que también lo logré, que fue magnífico, sino en ese diálogo interno y en esa relación conmigo misma y en ese poder interno de yo sentirme y reconocer que soy capaz de lograr todo lo que quiero y también de crear ese cómo en el camino que obviamente a través de la academia y todo lo que vimos en Life Coaching fue algo transformador y te lo quiero compartir. Te lo he dicho 1000 veces y te lo diré 1000 veces más porque agradezco tu existencia, agradezco lo que haces, agradezco lo que brindas al mundo porque realmente transforma la vida de las personas y gracias a ti y a lo que tú también has creado, me permitió a mí ver que era también posible para mí. Y así fue como también inició mi carrera como coach y todo lo que hago hoy luego de tener a mi baby. Y es como tú dices, es un impacto que se crea una cadena que ayuda a millones de personas, no solamente a lograr cosas, que es súper importante, pero a sentirnos bien en el camino y a honrar el por qué estamos aquí. Ya para cerrar, Gabriela, me gustaría saber, ¿qué es el éxito emocional para ti?
el éxito emocional. Yo creo que es conexión, primero que conexión con mi creador, sentir esa conexión con las personas que amo y paz interior que nos permite tener esa conexión. Y todas esas conexiones no decimos, bueno, ya lo hice, ya está. No, hay que constantemente trabajarlas y porque en realidad ese mantenimiento, ese trabajo es el propósito. No llegar, sino siempre mantener y conectarse. O sea que para mí es tener esa certeza. Diría que el éxito emocional es esa certeza en mi propósito, en lo que vine a hacer, esa certeza en mi conexión con Dios, esa certeza en mi conexión con mi familia, con mi pareja, con mis hijos, con mi mamá, toda mi familia. Qué hermosura. Gabriela, gracias por estar aquí, gracias por ser parte de este proyecto, gracias por ayudarme y por ayudarnos a las mujeres que queremos vivir con éxito emocional, porque este proyecto, insisto, no es un podcast, es un proyecto que tiene como objetivo ayudarnos a las mujeres a sentirnos mejor, a reconocer nuestras emociones y a permitirnos hacer visible esas cosas que pasan por dentro y que pensamos que solamente nos pasa a nosotras, pero que no es así. ¿Dónde podemos encontrarte? Tus redes sociales, plataforma, igual lo vamos a dejar aquí en la descripción, pero si quieres mencionarlas, este es el momento. En mi sitio web, gabrielaembon.com, obviamente en las redes sociales. Y si alguien quiere leer el principio del libro en inglés solo, pueden ir a becomingapowercouple.net. Aquí el libro para que Muchas lo gracias. busquen. Gabriela, de nuevo, gracias por estar aquí, gracias por de nuevo el espacio, la energía, hacer tiempo en tu agenda y por todo lo que haces. A ti que nos estás viendo y escuchando, por favor, darle like, suscríbete, coméntanos qué te pareció, conecta con Gabriela y comparte esto con una amiga, con una prima, con una mamá, con la compañera de trabajo, con la emprendedora, porque va a ser ayudarnos a nosotras como mujeres y de nuevo, insisto, a poder tener presente que ese temor, ese miedo, esa barrera, ese deseo, no lo tienes tú, lo tenemos todas las mujeres y la idea es acompañarnos en este proceso. Insisto, no es solamente un podcast, es un proyecto de estudio social y que al final de las 100 entrevistas, mi objetivo es compartirte a ti estos resultados para que hagamos conciencia sobre lo que es el liderazgo femenino y los retos que enfrentamos, así como los deseos que decidimos, bueno, adoptar e ir por más cuando queremos ir por más. Gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima. Bye.